Nos enseñan desde pequeños que la infancia es el lugar más seguro del mundo, que los monstruos debajo de la cama desaparecen si te tapas la cabeza con las cobijas, y que las sombras en la esquina de tu cuarto es solo la ropa apilada sobre una silla. Pero hay niños que cierran los ojos y en lugar de obscuridad encuentran una mirada devolviéndoles el gesto. Niños que no tuvieron que buscar el miedo, porque el miedo los encontró a ellos primero. Los marcó, los separó del resto de la manada, y aunque crezcan, se muden de ciudad o intenten olvidar, esa marca no se borra. Hoy no vamos a hablar de curiosos que abrieron la puerta equivocada. Hoy vamos a leer las cartas de quienes nacieron con la puerta ya abierta de par en par. Soy Dan Osorio. Bienvenidos a Baja Frecuencia. La visita antes de la llamada, enviada por Emiliano desde Tepic, Nayarit. La primera persona muerta que vi todavía no estaba muerta para nosotros. Yo tenía 9 años y era temporada de lluvias. Mi mamá y yo nos habíamos quedado a dormir en casa de mi abuela porque en nuestra colonia se había ido la luz y el agua comenzaba a meterse por el patio. Dormíamos en uno de los cuartos del fondo. Mi mamá estaba en la cama con mi hermana pequeña y a mí me habían acomodado un colchón en el piso. Me desperté porque el perro de mi abuela estaba llorando. No ladraba. Hacía ese ruido que hacen los perros cuando quieren acercarse a alguien, pero al mismo tiempo les da miedo. Me levanté para ir al baño y vi la luz de la cocina encendida. Y ahí estaba mi tío Raúl. Se encontraba sentado frente a la mesa, con los brazos apoyados y la cabeza un poco agachada. Llevaba una chamarra de mezclilla que usaba cuando viajaba y tenía el cabello mojado. Mi tío manejaba un camión de carga y podía pasar varios días fuera. Por eso no me sorprendió verlo llegar de madrugada. Entré a la cocina y le pregunté, ¿apenas llegaste, tío? Él levantó la cabeza. Tenía la cara cansada y estaba más pálido de lo normal. Sí, campeón, apenas. Busqué un vaso para tomar agua. Mi tío me dijo que no hiciera ruido porque mi abuela estaba dormida. Después me pidió que me acercara. Cuando se levante tu mamá, dile que busque una caja arriba del ropero de mi cuarto. ¿Qué caja? Ella sabe cuál. Yo le dije que mi mamá no sabía nada de sus cosas. Mi tío respiró hondo. Bueno, entonces dile que es una caja de zapatos de las negras. Ahí están los papeles. Dile también que no fue culpa de ella. No entendí nada de lo que me decía. Ni supe a qué se refería porque mi mamá y él habían discutido algunos días antes. Mi tío quería pedirle dinero prestado y ella se había negado porque ya le debía de otras veces. Él se fue muy molesto y no habían vuelto a hablar. Pensé que quería disculparse con ella. Díselo cuando despierte, repitió. Después se levantó de la silla. Fue hasta la puerta del patio y se salió. Me pareció raro porque estaba lloviendo y no llevaba paraguas. También pensé que había dejado su camión en la calle, pero cuando miré por la ventana no vi ningún vehículo. Regresé al cuarto. Antes de acostarme, escuché al perro rascar la puerta de la cocina. A la mañana siguiente, mi mamá me despertó hablando por teléfono. Mi abuela estaba sentada junto a ella. Las dos estaban llorando. Resultó que mi tío había sufrido un accidente en la carretera durante la madrugada. El camión se salió del camino y cayó por un desnivel. Según nos dijeron, había muerto antes de las 4 de la mañana. Yo lo había visto en la cocina después de las 4:30. Le conté a mi mamá. Al principio creyó que yo había soñado. Después le repetí lo de la caja de zapatos. Los tres fuimos al cuarto de mi tío. Y arriba del ropero había varias cosas, pero al fondo encontramos una caja negra como me dijo. Mi mamá la bajó y comenzó a revisar. Dentro estaban los papeles del seguro del camión, documentos del trabajo y una libreta con teléfonos. También había un sobre con el nombre de mi mamá. No era una carta larga. Mi tío le había escrito que sentía haber discutido con ella y que no debía ayudarlo con más dinero porque sabía que eso estaba provocando problemas en su matrimonio. Terminaba diciendo, no es culpa tuya que yo no sepa arreglar mis cosas. Mi mamá tuvo que sentarse. Yo no comprendía por qué todos estaban tan asustados. Para mí era sencillo. Mi tío había llegado, me había dado un mensaje y después se había ido. Con el paso de los años, entendí que no era algo normal. Y lo de mi tío no fue la única vez. Cuando tenía 12 años, vi a una vecina parada afuera de nuestra casa. Era una señora mayor llamada Teresa.
Vivía 4 puertas más abajo y me conocía desde que yo era un bebé. Estaba junto a la banqueta, con una bolsa de mandado entre las manos. Me sonrió. Yo le devolví el saludo y entré a avisarle a mi mamá que doña Teresa quería verla. Cuando salimos ya no estaba. Una hora después, supimos que había fallecido esa mañana en casa de una de sus hijas. La última vez que ocurrió, yo tenía 15 años. Vi a un muchacho de la secundaria sentado en las gradas de una cancha. No éramos amigos, pero sí nos conocíamos. Había faltado varios días a clase. Me senté cerca y le pregunté si ya iba a regresar. No respondió. Solo me dijo, diles que yo no estaba enojado. Después se levantó y caminó hacia los baños. Ese mismo día nos avisaron que había muerto. No conté lo que había visto. Me dio miedo que pensaran que estaba inventando cosas para llamar la atención. También me asustaba que su familia me preguntara algo que yo no supiera responderles. A partir de ahí, dejé de hablar sobre las personas que veía. Con el tiempo, las visitas se hicieron menos frecuentes. Ahora tengo 32 años, estoy casado y tengo un hijo de 6. Durante mucho tiempo pensé que aquello había desaparecido. Hace unos meses que nos quedamos a dormir en casa de mi mamá, en la madrugada, mi hijo me despertó porque quería ir al baño. Cuando regresábamos al cuarto se quedó mirando hacia la cocina. ¿Qué pasa?, le pregunté. Él señaló la mesa. El señor está mojando la silla, dijo. Prendí la luz, no había nadie. Sobre uno de los asientos había unas gotas de agua. No le pregunté cómo era aquel hombre. Tampoco quise decirle a quién había visto yo sentado en ese mismo lugar cuando tenía 9 años. Solo limpié la silla y llevé a mi hijo a la cama. Desde entonces tengo una duda que no me deja tranquilo. No sé si mi tío volvió a visitar la casa, o si eso que me escogió cuando era niño, ahora está intentando hablar con mi hijo. Los niños no cuestionan lo imposible, simplemente lo asimilan. Si un familiar muerto llega a sentarse a la mesa con el pelo mojado, el niño le ofrece un vaso con agua. Pero la herencia paranormal es una lotería muy macabra. Nunca sabes si esa sensibilidad es un don o es una condena, hasta que ves a tu propio hijo mirando hacia el mismo rincón oscuro que te aterrorizaba a su edad. Nuestra siguiente historia nos lleva a Puebla. Hay presencias que no vienen a dejar mensajes. Hay entidades que sencillamente están atrapadas en una rutina infinita, esperando que alguien cruce la puerta para jugar. La niña del ropero. Enviada por Angélica Peralta, desde Puebla, Puebla. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angélica y soy de la ciudad de Puebla, Puebla. Antes que nada, quiero felicitarlos por el podcast. Desde hace un tiempo los escucho y la verdad disfruto mucho cada episodio. Quisiera compartir una experiencia que viví cuando tenía 12 años y que hasta el día de hoy no he podido encontrarle una explicación. Una tarde, estaba jugando a las escondidas con mi hermana menor, Guadalupe, que en ese entonces tenía 5 años. Mi mamá estaba lavando ropa, mi papá se encontraba trabajando y mi hermano de 10 años estaba dormido. La casa donde vivíamos estaba dividida en 3 cuartos. Al fondo estaba la habitación de mis papás y el cuarto de en medio era donde dormíamos mis hermanos y yo. Salí al patio para contar mientras mi hermana se escondía. Cuando terminé, entré rápidamente a buscarla. Revisé cada rincón de la casa hasta llegar al cuarto de mis papás. Ese cuarto siempre era muy oscuro porque casi no le entraba luz natural. Para poder ver bien era necesario prender el foco, pero como nunca le había tenido miedo a mi casa, entré sin encenderlo. Recuerdo perfectamente que en una esquina estaba el ropero y enfrente había una mesa alta donde se encontraba la televisión. Entre ambos muebles quedaba un espacio pequeño. Fue ahí donde vi claramente la silueta de una niña sentada. Lo que más me impresionó fueron sus ojos. Eran muy brillantes y me estaban mirando fijamente. Pensé que era mi hermana escondida y sin sentir miedo le dije, ya te encontré. Pero la figura no se movió. Se quedó completamente quieta. Solo seguía sentada, observándome. Al principio pensé que Guadalupe estaba tratando de aguantarse la risa para que yo dudara. Ella era pequeña, pero le gustaba hacer trampa cuando jugábamos. Le repetí que ya la había visto, y la niña siguió sin reaccionar. Entonces noté algo que me incomodó. La silueta era más alta que mi hermana, incluso estando sentada. Además, sus piernas no se distinguían bien. Era como si la parte inferior de su cuerpo se perdiera en la oscuridad del cuarto. A un lado de la cama estaba el apagador. Extendí la mano para prender la luz y en cuanto el cuarto se iluminó,
Volteé nuevamente hacia el mismo lugar. No había absolutamente nada. Ni una bolsa, ni ropa, ni algún objeto que pudiera confundirse con una persona. Me acerqué al espacio entre el ropero y la mesa. Era demasiado estrecho para que mi hermano hubiera salido corriendo sin pasar junto a mí. Revisé debajo de la cama, dentro del ropero y detrás de la puerta, pero no encontré a nadie. Salí del cuarto a buscar a Guadalupe y la encontré afuera, junto a mi mamá, cerca del baño. Mi hermana nunca había entrado a la casa durante ese rato. Le pregunté dónde se había escondido. Me dijo que detrás del lavadero. Como yo había tardado mucho, se aburrió y salió para quedarse con mi mamá. Les conté lo que había ocurrido. Mi mamá me dijo que seguramente había confundido una sombra, que quizá alguna prenda colgada en el ropero había formado la silueta. Yo regresé con ella para enseñarle el lugar. El cuarto estaba completamente normal. Durante los días siguientes traté de convencerme de que mi mamá tenía razón. Dejé de jugar a las escondidas dentro de la casa. También comencé a encender el foco del cuarto de mis papás antes de entrar. Pasaron aproximadamente 2 meses. Una tarde, mi madre me pidió que buscara unas monedas que había dejado sobre la mesa de la televisión. Caminé hasta la habitación. Por costumbre, extendí la mano hacia el apagador, pero antes de prender la luz, sentí esa presión inconfundible de cuando alguien te está observando muy fijamente. Volteé hacia la esquina. La niña estaba ahí otra vez, sentada en el mismo lugar. Esta vez no pensé que fuera Guadalupe. Tampoco le hablé. Pude distinguir su cabeza, sus hombros y sus ojos brillantes. No parpadeaba. Prendí la luz de inmediato y la esquina quedó vacía. No vi que la silueta se levantara ni que se moviera. Desapareció en el momento exacto en el que se encendió el foco. Salí del cuarto y llamé a mi mamá. Ella revisó nuevamente, pero no encontró nada. Después de esa segunda aparición, comencé a notar que aquel espacio siempre estaba más frío que el resto de la habitación. No era una corriente de aire porque la ventana casi siempre estaba cerrada. Si uno acercaba la mano al espacio entre el ropero y la mesa, podía sentir la diferencia térmica de inmediato. En ese cuarto también era común escuchar que se caían cosas cuando no había nadie. De pronto se oía un golpe fuerte. Mi mamá entraba pensando que se había caído la televisión, una caja o algo del ropero, pero todo seguía en su sitio. A veces se escuchaban pequeños golpes dentro del mueble. Mi mamá decía que era la madera vieja. Yo procuraba no quedarme ahí para comprobarlo. Un año después, ocurrió algo que también nos dejó desconcertados. Mis 2 hermanos y yo nos estábamos tomando fotografías. Recuerdo perfectamente que nos quedamos quietos para posar y ninguno tenía las manos levantadas. Utilizamos una cámara de rollo, así que no vimos la imagen en ese momento. Cuando revelaron las fotografías, en una de ellas aparecía claramente una mano frente a mi rostro, como si alguien intentara taparme la cara. La mano no podía ser de mis hermanos. Los brazos de Guadalupe aparecían abajo y mi hermano estaba tocando el del otro lado. Tampoco parecía que alguien hubiera pasado frente a la cámara, porque el resto de la fotografía estaba bien enfocada. Solo estaba esa mano. Mi mamá dijo que probablemente había sido un problema al revelar el rollo o una fotografía encimada con la otra. Yo sentí un frío muy intenso. Pensé en la niña sentada entre el ropero y la televisión. Durante mucho tiempo guardamos aquella fotografía. Después, con los años, cambiaron muchas cosas dentro de la casa y no supe dónde quedó. Mis papás siguen viviendo ahí. Yo crecí, hice mi vida y me fui a vivir a otro lugar. Desde entonces, nunca he vuelto a ver a aquella niña. El ropero ya no está en la misma posición y la televisión fue reemplazada, pero esa esquina continúa siendo más fría que el resto del cuarto. Cuando regreso a visitar a mis padres, evito mirar directamente hacia ese espacio si el cuarto está oscuro. No porque crea que la niña vaya a aparecer otra vez. Lo que me inquieta es que dejé de verla cuando me fui de la casa. Eso significa que tal vez me seguía a mí. Quizá todavía permanece ahí, sentada, esperando que alguno de los niños de la familia vuelva a entrar sin prender la luz y le diga: ya te encontré. Muchas gracias por leer mi historia. Les mando un fuerte saludo desde Puebla y espero que algún día puedan compartirla en el podcast. Pues hoy fue ese día. Una esquina fría, golpes sordos en la madera, una mano intrusa en una fotografía familiar. Esas son las cicatrices que dejan las presencias en nuestro mundo material. Y si lo piensas, es terrorífico saber que al irte de una casa,
Dejas a esa entidad atrás, sola, aguardando pacientemente en la penumbra a su próxima compañía. Los hospitales son fábricas de dolor y de tránsito. Pasillos largos donde la línea entre los que se quedan y los que se van es demasiado delgada. Rocío trabaja ahí todos los días, pero la sombra que camina por los pabellones de su clínica no la conoció con el uniforme blanco, sino cuando ella era apenas una niña en una cama de urgencias. Historia 3. La enfermera del uniforme azul. Enviada por Rocío desde Veracruz. Hola Dan, mi nombre es Rocío. Soy de Veracruz y trabajo como enfermera desde hace 17 años. La historia que quiero compartir comenzó cuando yo era niña. Durante mucho tiempo pensé que se trataba de un recuerdo alterado por la fiebre o por los medicamentos. Pero años después volví a ver a la misma persona en el hospital donde trabajaba. Cuando tenía 8 años, me operaron de urgencia por una apendicitis. Estuve internada varios días. Era la primera vez que pasaba una noche lejos de mi familia. Mi mamá se quedaba conmigo siempre que podía, pero algunas horas tenía que salir para cuidar a mis hermanos. El hospital era antiguo. Las habitaciones infantiles estaban conectadas por un pasillo largo y había una estación de enfermería en medio. En el cuarto había 4 camas. Yo estaba junto a la ventana. Frente a mí se encontraba un niño llamado Luis, que debía tener unos 6 años. Las otras 2 camas cambiaban constantemente de pacientes. La primera noche que estuve sola, desperté porque alguien me estaba acomodando la sábana. Abrí los ojos y vi a una enfermera. Llevaba un uniforme azul claro, de los que aparecen en fotografías antiguas. Tenía una cofia pequeña y el cabello recogido. Pensé que trabajaba durante el turno nocturno. Me preguntó si me dolía algo. Le dije que tenía sed. Ella tomó el vaso de mi mesa y me ayudó a beber. Después me dijo que tratara de dormir. Antes de irse, se acercó al niño de enfrente. Permaneció junto a él durante varios segundos. Después apagó la lámpara y salió. A la mañana siguiente pregunté por la enfermera de azul. La mujer que estaba revisándome me dijo que todas utilizaban uniformes blancos. Pensó que quizá yo había visto a alguien del área de limpieza. No insistí. La segunda noche volvió. Esta vez no entró por la puerta. Yo desperté y ella ya estaba sentada junto a mi cama. Me preguntó si mi mamá regresaría al día siguiente. Le dije que sí. Después señaló al niño de enfrente. Él también se va mañana. Yo pensé que le darían de alta. A la mañana siguiente, la cama de Luis estaba vacía. Pregunté cuándo se había ido. Una de las enfermeras cambió de expresión y me dijo que su familia había llegado por él. Muchos años después, entendí que el niño había muerto. La tercera vez que vi a la mujer de azul, me dio una indicación extraña. Se inclinó y me dijo: «Esta noche no duermas mirando hacia la puerta». Yo le pregunté por qué. «Porque se van a asomar». No explicó quiénes. Acomodó mi cama para que quedara viendo hacia la ventana y me pidió que no me girara, aunque escuchara voces. Esa madrugada desperté varias veces. En una de ellas escuché a varios niños hablando en el pasillo. No gritaban ni jugaban, hablaban muy bajito, como si estuvieran esperando que alguien les permitiera entrar. Uno de ellos dijo mi nombre. Yo me cubrí la cabeza y no volteé. Al día siguiente, mi mamá llegó temprano. Me encontraron con fiebre y decidieron mantenerme internada una noche más. No volví a ver a la enfermera. Cuando finalmente me dieron de alta, le conté a mi mamá. Ella dijo que seguramente había soñado por los medicamentos o la fiebre. La historia quedó como una anécdota familiar. Yo crecí y por razones que todavía me parecen extrañas, decidí estudiar enfermería. Nunca pensé que mi elección estuviera relacionada con aquella mujer. Simplemente me gustaba cuidar a las personas y el ambiente de los hospitales no me provocaba miedo. Conseguí trabajo en una clínica distinta a la de mi infancia. Durante mis primeros años no me ocurrió nada extraño. Una madrugada, mientras realizaba un recorrido, vi a una enfermera caminando al final del pasillo. Llevaba un uniforme azul claro. Pensé que era personal nuevo. La seguí porque había entrado a la habitación de un paciente que estaba delicado. Cuando llegué, no había nadie junto a la cama. El paciente respiraba con dificultad. Llamé al médico y comenzamos a atenderlo. Afortunadamente lograron estabilizarlo. Cuando pregunté por la enfermera del uniforme azul, ninguno de mis compañeros sabía de quién hablaba.
A partir de esa noche, comencé a verla de vez en cuando. Nunca aparecía cerca de pacientes estables. Siempre se detenía junto a alguien que estaba a punto de sufrir una complicación. Algunas veces alcanzábamos a intervenir, otras no. Yo no sabía si la mujer avisaba o simplemente esperaba. No se lo conté a mis compañeros porque tenía miedo de perder mi trabajo o de que pensaran que no estaba bien de la cabeza. Aprendí a reaccionar cuando la veía. Si entraba a una habitación, yo revisaba inmediatamente al paciente. Verificaba el oxígeno, los medicamentos y sus signos vitales. Gracias a eso, detecté 2 emergencias antes de que sonaran los monitores. Durante años pensé que se trataba de una presencia ligada a los hospitales, hasta que apareció en mi casa. Mi hija tenía 4 años. Una noche se enfermó del estómago. El médico dijo que probablemente era una infección y nos mandó medicamentos. La acosté en mi cama para vigilarla. Cerca de las 3 de la mañana desperté y vi a la mujer del uniforme azul junto a ella. No estaba tocándola, solo la estaba observando. Me levanté de inmediato. Mi hija tenía los labios pálidos y respiraba de una forma anormal. La llevamos a urgencias. Estaba severamente deshidratada y comenzaba a presentar una complicación. La atendieron a tiempo, afortunadamente. Esa noche comprendí que la enfermera no estaba ligada a un edificio. Estaba ligada a mí. La había visto por primera vez cuando era niña y nunca se había ido por completo. Actualmente sigo trabajando como enfermera. La veo muy pocas veces. La última aparición ocurrió hace casi un año. Estaba parada junto a un paciente anciano que llevaba varios días hospitalizado. Me acerqué para revisarlo. El señor abrió los ojos y miró hacia el mismo lugar donde yo la veía. Sonrió. «Ya vino por mí», dijo. Le pregunté a quién se refería. «A la muchacha de azul. Me dijo que tú también la conoces». El hombre murió esa madrugada. Desde entonces, ya no estoy segura de que la enfermera aparezca para advertirme. Tal vez no intenta salvar a nadie. Tal vez solo me escogió para que haya una persona presente cuando ella viene a buscarlos. «Porque se van a asomar», le dijo. «Qué imagen tan brutal». Voces susurrando en el pasillo oscuro de un hospital infantil. Cuando el velo entre la vida y la muerte es así de fino, hay personas que sirven de faro, de ancla, para aquellos que vienen a recoger las almas. Rocío aceptó su destino, pero la protagonista de nuestra siguiente historia, Deyanira, intentó por todos los medios cerrar esa puerta. Trató de ahogar la conexión, y cuando crees que finalmente te liberaste, descubres que la ausencia de los fantasmas te deja con un vacío mucho más aterrador. Lo que volvió conmigo. Enviada por Deyanira Gutiérrez. Hola Dan, un gusto saludarte. Te escucho y siempre me gustan tus historias. Muchas personas no creen en ellas, pero solo quien ha vivido cosas así sabe y entiende. Yo desde muy pequeña he vivido no una, sino varias experiencias que me marcaron de por vida. Cuando era niña, y casi a los 26 años, siempre había visto a los muertos. A veces también podía saber que iban a ocurrir ciertas cosas, si algo malo podía pasar o si alguien de la familia iba a morir. Se lo decía a mis papás. Ellos se asustaban, pero no hablaban demasiado del tema. Solo me decían que eran sueños malos. Yo sabía que no era eso. Cuando era pequeña no entendía que las personas que veía ya habían fallecido. Algunas aparecían dentro de la casa y otros en lugares públicos. No siempre intentaban hablarme. En ocasiones solo estaban paradas, mirando hacia algún sitio. Yo podía distinguirlas de los vivos porque nadie más reaccionaba cuando pasaban. Con los años aprendí a no señalar ni preguntar. Sabía que podía asustar a mi familia. En algunas ocasiones soñaba con personas antes de que murieran. No veía exactamente lo que iba a suceder. Soñaba que venían a despedirse, que entraban a la casa o que me entregaban algún objeto. Después llegaba la noticia. Mis papás dejaron de decir que eran coincidencias, pero tampoco quisieron aceptar abiertamente lo que me ocurría. El problema continuó cuando me casé. Mi exmarido llegó a tenerme miedo. Decía que las noches en las que yo trabajaba eran las peores. Yo hacía turnos nocturnos y cuando no estaba, él escuchaba cosas dentro de la casa. Pasos, golpes y movimientos en las habitaciones. Según él, yo jalaba esas presencias. Aunque me fuera a trabajar, ellas sabían dónde vivía. Una madrugada regresé y lo encontré sentado en la sala con todas las luces encendidas.
Me dijo que había escuchado a alguien caminar desde la cocina hasta el cuarto. Pensó que uno de los niños se había levantado. Cuando fue a revisar, vio una figura cruzando la puerta. Entró detrás de ella y no encontró a nadie. A partir de entonces comenzó a pedirme que hiciera algo. Yo tampoco quería que mi familia siguiera experimentando esas cosas. No me sentía especial por ver muertos. No era algo que disfrutara. Vivía con miedo de mirar hacia una puerta, una ventana o un espejo y encontrar a alguien observándome. Un día me cansé, recé, le pedí a Dios que me quitara aquello. Dije que no quería seguir viendo a los muertos, aunque perdiera para siempre esa parte de mí. Durante los meses siguientes, las apariciones fueron disminuyendo. Después, simplemente dejaron de ocurrir. Continué teniendo intuiciones, pero ya no veía personas. Mi casa se volvió más tranquila. Mi exmarido dejó de escuchar pasos. Yo debería haberme sentido aliviada. Sin embargo, empecé a sentirme vacía. Había pasado gran parte de mi vida tratando de perder esa capacidad y cuando finalmente desapareció, sentí que yo ya no era la misma. No extrañaba el miedo, extrañaba la certeza de que había algo después de la muerte. Pasaron varios años, entonces estuve a punto de morir. No quiero explicar exactamente lo que me pasó porque involucra a otras personas. Lo que puedo decir es que tuve una experiencia muy cercana a la muerte. No fue algo aterrador, sentí una tranquilidad que nunca había experimentado. Por un momento tuve la seguridad de que no estaba sola. Me recuperé. Al principio pensé que aquello había sido algo hermoso. Después comenzó a regresar la sensación que tenía cuando era niña. Sabía que había algo cerca. Empecé a ver la sombra de un hombre dentro de mi habitación. La puerta era de vidrio, así que se podían distinguir las siluetas de las personas cuando estaban del otro lado. Varias noches vi a un hombre parado detrás de ella. Pensaba que alguien de mi familia había entrado, pero al abrir no encontraba a nadie. En otras ocasiones, la sombra aparecía dentro del cuarto. Siempre estaba quieta. Cuando la veía, el pánico me dejaba clavada en la cama, sin poder hacer el más mínimo movimiento. Muchas veces acababa de apagar la luz o estaba utilizando el teléfono. La figura no tenía rostro. Yo solo distinguía que era alta y que tenía forma de hombre. También comencé a sentir una presión constante, algo malo inminente. No podía descansar y me daba miedo permanecer sola. Busqué maneras de alejar aquello porque para mí era una entidad hostil que me perseguía. Encontré oraciones de distintas religiones. No sabía cuál utilizar ni qué creer. Solo quería que se fuera. Una de esas oraciones se me quedó grabada. La noche más aterradora ocurrió poco después. Estaba dormida, pero al mismo tiempo podía ver mi habitación. No sé explicarlo de otra forma. Yo sabía que mi cuerpo estaba acostado y que no podía moverme, pero veía con claridad todo lo que había alrededor. Junto a la cama estaba una cosa negra. Se encontraba apoyada sobre 4 extremidades, agachada. Era muy grande. La espalda quedaba casi a la altura del colchón, y sus brazos se veían demasiado largos. No podía verle la cara. La oscuridad de su cuerpo era distinta a la del cuarto. No parecía una sombra, era una masa física, algo que ocupaba espacio real, denso. Yo sentía que se acercaba poco a poco a mí. Intenté gritar, pero no pude. Entonces recordé la oración. Comencé a repetirla dentro de mi cabeza. Olvidé algunas palabras y tuve que empezar de nuevo. Pero la figura se arrastró un poco más. Volví a recitar la oración. Cuando logré terminarla, sentí que podía mover una mano. Encendí la luz, pero ya no había nada. Me levanté y prendí todas las luces de la casa. Permanecí despierta hasta que amaneció. Desde esa noche no he vuelto a ver aquella criatura. La sombra del hombre también dejó de aparecer con la misma frecuencia. A veces pienso que todo fue provocado por mi experiencia cercana a la muerte. Quizá la puerta que había logrado cerrar se abrió otra vez. También he pensado que alguien pudo enviarme aquello, tal vez desde el otro lado, de mi ex-suegra, con quien había una pésima relación y antecedentes de brujería en su familia. Pero no tengo pruebas. Sigo teniendo intuiciones y en algunas ocasiones siento que hay alguien detrás de la puerta de vidrio. Cuando eso ocurre, ya no la abro. Espero, miro la silueta y trato de saber si realmente hay una persona del otro lado o no. A veces la figura desaparece cuando comienza a amanecer.
No sé si lo que regresó conmigo fue la capacidad que había perdido también, o puede ser que mientras estuve cerca de morir, algo notara que yo podía verlo y decidiera acompañarme de regreso a casa. Te cuento una pequeña parte de mi historia porque sé que tal vez nunca pueda decírsela a nadie más. En mi país casi no se habla de estas cosas. Cuando uno lo cuenta, muchas personas creen que estás loco. Espero que puedas leer esta historia. Gracias. Cuando cruzas la frontera y vuelves a abrir los ojos, a veces no regresas solo. Algo te huele, te reconoce. La gente del norte diría que traes la malilla pegada. Llegamos a nuestro último relato, desde Monterrey, brujería de rancho. De esa que no ocupa grimorios europeos, sino frascos malolientes, baúles sellados y una abuela que, antes de despedirse, reconoce su misma sangre negra corriendo por las venas de su nieta. Mi abuela decía que yo era como ella. Enviada por Anónima, desde Monterrey, Nuevo León. Hola Dan, me gustan mucho tus historias y quiero compartirte la mía. También me gustaría que me dijeran qué opinan. Quiero comenzar diciendo que mi abuela paterna nunca fue muy bien vista por nadie en la colonia ni dentro de la familia. Había muchos rumores sobre ella. Decían que hacía cosas malas y que era mañosa para eso de la brujería. Mi abuela siempre fue muy pobre, pero en su casa tenía cosas bien raras. Guardaba cráneos de animales, baúles que nunca nos dejaba abrir y recipientes con líquidos de distintos colores. La casa tenía una vibra pesada, por decir algo. Aunque yo tenía como 10 años, sentía miedo en algunas partes de su casa. Había cuartos a los que no me gustaba entrar sola y momentos en los que parecía que alguien caminaba al otro lado de las paredes. Mi abuela no era cariñosa con nadie. No lo era con mi papá ni con mis tías. Conmigo siempre fue diferente. Era regañona, pero me preparaba una sopa con lo que hubiera. Me daba regalos en mi cumpleaños y cuando nadie escuchaba, me decía, «Tú eres como yo». En ese tiempo no sabía a qué se refería exactamente. Pensé que quizá decía que nos parecíamos, que teníamos el mismo carácter o que yo también era una niña difícil. Nunca me explicó más. Cuando yo tenía 17 años, mi abuela falleció. Fue algo extraño porque un día antes llamó a mi papá. «Mijo, yo ya estoy bien mala y siento que ya no la voy a librar». Mi papá comenzó a llorar. Le dijo que no hablara así, que iría por ella y la llevaría al hospital. Mi abuela le pidió que se callara y escuchara muy bien. Quería decirle cómo quería que le organizaran su velorio. Pidió que no estuvieran tristes. Quería que dieran cerveza. A ella siempre le había gustado tomar y aunque ya estaba grande, todavía le entraba bien. También pidió mariachi, no quería flores. Dijo que sus baúles debían tirarse y que nadie podía quedarse con nada de lo que encontraran dentro. Al final, dio la instrucción más extraña. «Por nada del mundo me vayan a rezar». Mi papá le preguntó por qué. Ella solamente no respondió, solo repitió que no quería rezos. Ese mismo día salimos hacia Tamaulipas. Nosotros vivíamos en Monterrey. Mi papá manejó casi todo el camino en silencio. Se veía triste, pero también parecía molesto, porque no quería aceptar que su mamá estuviera despidiéndose. Cuando llegamos, decidió llevarla al hospital. Mi abuela murió durante el trayecto. Mi papá quedó en shock. No lloraba ni gritaba, solo permanecía sentado mirando al frente, como si esperara que alguien le dijera que todavía podían hacer algo por su madre. Mis tías comenzaron con los preparativos. Contrataron al mariachi, compraron la cerveza y avisaron a los familiares. Al día siguiente nos entregaron su cuerpo. Yo no sé exactamente cómo preparan a una persona para un velorio. Lo único que recuerdo es que nos la entregaron limpia, vestida y acomodada dentro de un ataúd. Había unas 30 personas. El cuerpo ya estaba en un cuarto y afuera se encontraba la mayoría tomando, comiendo y platicando. Durante un rato, el ambiente se sintió como ella lo había pedido. Había música, cerveza y recuerdos. Después llegó doña Tacha. Era una señora que rezaba en los velorios. Una de mis tías la había llevado porque decía que era importante que alguien le rezara a mi abuela. Algunos no querían. Mi papá recordó que había sido su última petición. Una de mis tías respondió que no podían dejar que se fuera de esa manera. Discutieron un rato. Al final aceptaron. Doña Tacha entró al cuarto. Solo nos quedamos 5 personas. Mis tías, mi papá, mi hermana y yo.
Yo siempre fui muy unida con mi papá y me dolía verlo así. Por eso quise permanecer a su lado. Doña Tacha comenzó a rezar. Al principio todo estaba normal. Llevaba unos 6 minutos cuando vi algo negro moviéndose cerca del cabello de mi abuela. Pensé que era una mosca. Después aparecieron más. Eran animales negros muy pequeños. Se parecían a los piojos, pero se movían demasiado rápido. Comenzaron a salir del cabello, de la ropa y de los costados del ataúd. En muy poco tiempo había muchísimos caminando sobre su cara. Me dio miedo y quise salir. Los demás también estaban asustados, pero nadie gritó porque toda la gente se encontraba afuera. Doña Tacha dejó de rezar. Se quedó mirando el ataúd. Después recogió su bolsa. Dejó algunas de sus cosas y salió sin despedirse. Mis tías cerraron la caja. Cuando volvieron a revisarla, los animales habían desaparecido. No encontramos ninguno debajo del ataúd ni en el piso. Durante mucho tiempo traté de convencerme de que mi abuela era una persona descuidada y que quizá tenía parásitos, pero nunca entendí por qué aparecieron justo cuando comenzaron a rezarle. Lo más extraño fue que mi familia no se veía sorprendida. Tenían miedo, pero parecían haber esperado algo parecido. Una de mis tías dijo: por andar haciendo sus cosas no la dejan morirse a gusto. Todo lo que hizo se le tiene que regresar. Mi papá no respondió. 2 días después comenzaron a sacar las pertenencias de la casa. Encontraron los baúles. Mi abuela había pedido que los tiraran sin abrirlos, pero algunos familiares pensaron que podía haber dinero, joyas o documentos de terrenos. Decidieron revisar. No había cosas de gran valor. Encontraron fotografías de distintas personas, papeles con escritos raros y recipientes con líquidos negros, transparentes y otros de distintos colores. Algunos olían mal, a pudredumbre o a humedad, y otros olían muy rico. El esposo de una prima tomó uno de los frascos. Dijo que seguramente eran perfumes. Lo abrió, lo olió y se untó un poco en el brazo y la muñeca. No le ocurrió nada en ese momento. Pasaron algunos meses. El muchacho tuvo un accidente trabajando con maquinaria. El brazo donde se había colocado aquella loción quedó atrapado. Los médicos no pudieron salvarlo. Actualmente ya no tiene ese brazo. Puede haber sido una coincidencia, tal vez. Yo prefiero pensar que así fue. Mi mamá siempre fue muy desconfiada con mi abuela. Decía que era una vieja mañosa, capaz de hacerle daño hasta a su propia familia. Cuando fui mayor, me contó algo de lo que había ocurrido muchos años antes. Uno de los hermanos de mi papá era el hijo favorito de mi abuela. Ella le daba todo. También trataba bien a su esposa. Mi mamá vivió una temporada en esa casa y veía cómo mi abuela le preparaba tés y remedios a mi tío. También le cocinaba a su esposa. Mi mamá prefería quedarse con hambre. Decía que no confiaba en lo que mi abuela preparaba. Mi tío murió muy joven, 36 años. Su salud empeoró rápidamente. Dentro de la familia comenzó a circular el rumor de que mi abuela lo había entregado para poder iniciarse en la brujería o conseguir algo. No sé si eso fue verdad. Nunca vi pruebas. Lo que sí ocurrió fue que la esposa de mi tío también enfermó. Él le había dejado un terreno. No había construcción, pero legalmente le pertenecía a ella. Mi mamá iba a visitarla y la encontraba cada vez más débil. La mujer decía: ten cuidado, salte de la casa de tu suegra porque ella es mañosa. Una de las últimas veces que mi mamá fue a verla, la señora le contó que mi abuela había llegado con unos papeles del terreno. Quería que se los firmara. La mujer respondió: sí te los firmo, pero primero levántame de esta cama, porque tú eres la que me tiene así. Mi abuela se fue sin la firma. La mujer murió poco tiempo después. Nunca entregó el terreno. Eso es solo una parte de lo que conozco sobre mi abuela. Mis propias tías dicen que muchas historias son ciertas y que ella se portó mal con mucha gente. Después del velorio, algunos de los líquidos de los que hablé antes fueron vaciados. Los papeles terminaron quemados y los baúles simplemente desaparecieron. Nadie me supo decir quién se encargó de tirarlos. Cuando preguntaba, cada integrante de la familia daba una respuesta distinta. Años después, le pregunté a mi papá, ¿por qué mi abuela no quería que rezaran? Dijo que no sabía. También le pregunté si recordaba lo que ella me decía cuando yo era niña. Tú eres como yo. Mi papá se quedó callado. Después me dijo que no hablara de esas cosas. Hasta hoy no sé exactamente a qué se refería mi abuela.
No sé si vio en mí algo que los demás no podían ver, o si simplemente me decía eso porque yo era su nieta favorita, pero después de su muerte, comencé a recordar ciertas cosas. Mi abuela no me hablaba así cuando había gente cerca. Esperaba a que estuviéramos solas. Me miraba durante unos segundos y luego decía la frase en voz baja. No sonaba orgullosa. Tampoco parecía una muestra de cariño. Sonaba como si me estuviera advirtiendo. Quizá para otra historia pueda contarles por qué creo que ella decía que yo también era como ella. Por ahora, prefiero dejarlo hasta aquí. Lo único que puedo asegurar es que mi abuela sabía que iba a morir. Sabía que algo podía ocurrir si le rezaban. Y sabía que nadie debía abrir sus baúles. Su familia ignoró las 3 advertencias. Gracias, Dan. Espero que te guste la historia y puedas compartirla. Prefiero permanecer en el anonimato. Las familias están llenas de secretos, y a veces esos secretos huelen a tierra mojada, a líquidos viejos en el fondo de un baúl. La sangre hereda muchas cosas: el color de los ojos, la forma de la nariz, pero también la carga de los muertos. La abuela de nuestra última historia sabía que el precio se paga tarde o temprano. Dicen que los niños son el futuro, que tienen toda la vida por delante. Pero escuchando a Emiliano, a Angélica y a Rocío y a Deyanira y a nuestra amiga de Monterrey, me queda claro que para algunos el futuro ya estaba escrito en la sombra de un ropero o en la silla vacía de la cocina. Algo los eligió. Yo no sé si tú, que nos escuchas, alguna vez viste cosas que los adultos ignoraron, pero si tu hijo pequeño se queda mirando un rincón oscuro de la sala y te dice que hay alguien ahí, hazte un favor, créelo y no le apagues la luz. Soy Dan Osorio. Gracias por caminar entre las sombras con nosotros en otro episodio de Baja Frecuencia. Y recuerden que ahora estamos saliendo 2 episodios por semana a las 8:30 de la noche, domingos y miércoles. Y para poder mantener este ritmo de trabajo solicitamos su apoyo. Por favor, compartan, comenten, envíenos más historias a historias.bajafrecuencia@gmail.com para que cada vez la comunidad frecuente sea más grande. Recuerden que si tienes que entrar a un cuarto oscuro hoy en la noche, asegúrate de no decir "ya te encontré". Buenas noches y hasta la próxima.